Bueno, muy bien, ahora sí. Empezamos, bienvenidos a todos. Yo soy Clara, voy a estar acompañándolos hoy en este encuentro de Suma a la Ruralidad, Enseñanza, Aprendizajes y Pandemia, que organizamos la Fundación Moon y la Fundación Poderes Companc. En este ciclo de encuentros estamos abordando distintas temáticas vinculadas a la educación en contextos rurales, con el objetivo de acercarles herramientas que puedan ser útiles para transitar este tiempo de la mejor manera. Estas charlas se desprenden del proyecto MOOCs del programa Sembrador. Sabemos que muchos de ustedes ya lo conocen, pero otros no, así que los invitamos a explorarlo entrando en www.fundacionvelarga.org/MOOCS. Ahora lo vamos a escribir en el chat para que lo puedan buscar. En el encuentro de hoy tenemos como invitada a Cecilia Cancio con su charla El desafío de repensar la enseñanza. La dinámica del encuentro, como siempre, va a ser así. Ceci va a exponer durante 20 minutos y después vamos a tener un espacio para preguntas e intercambio. Pero para hacerlo más ordenado, los micrófonos de todos van a permanecer silenciados y les pedimos que escriban sus preguntas en el chat para que yo las pueda leer en voz alta al final. Además, vamos a estar leyendo sus aportes y nos pueden etiquetar en redes sociales con el hashtag #SumaLaRuralidad. Les cuento que el encuentro va a quedar grabado, se los vamos a mandar por mail el jueves, así que no desesperen, y van a poder volver a ver la charla y compartirla con todos quienes no se hayan podido sumar. Ahora, sin más introducción, Ceci, te dejo la palabra. Muchas gracias, Clary. Buenos días para todos y para todas. La verdad es que es una emoción muy grande poder estar acá con ustedes y proponerles un espacio para pensar juntos. Hablábamos con Clary y la gente de Bungiborg hace un ratito, que la verdad es que estamos llenos de charlas, de encuentros, de consejos de qué hacer en este tiempo, y la idea es que podamos aportar como ideas, traer experiencias, para que cada uno de ustedes las pueda pensar en función de sus contextos. Ese es mi desafío y mi deseo más grande del encuentro que vamos a tener hoy. El desafío de repensar la enseñanza es un desafío que nos acompaña a todos los que asumimos la docencia de una manera reflexiva, ¿sí? Y ahí está el detalle, y no tiene que ver solamente con este momento de aislamiento social o de pandemia que estamos viviendo, que tiene sus limitaciones y sus dificultades. Repensar la enseñanza es una invitación a hacerlo todo el tiempo. En la charla que tuvieron con Gachi sobre evaluación formativa y evaluación que de alguna manera vuelve para mejorar la enseñanza, aparece el desafío de repensar la enseñanza, no solo los aprendizajes. Y así que esta es la invitación. Y para eso tenemos que tener un poco de coraje, porque repensar la enseñanza significa repensarnos como docentes y las propuestas que vamos generando. Así que preparar esta charla en sí mismo fue un desafío y una oportunidad para mí, y lo valoro un montón. Para arrancar, yo quisiera como acordar con ustedes que cuando hablamos de enseñar, estamos pensando en generar experiencias que promuevan oportunidades de aprendizaje. Podemos definir la enseñanza de un montón de maneras, pero yo elegí pararnos en esta mirada, ¿sí? Yo puedo enseñar cuando logro generar experiencias que promueven oportunidades de aprendizaje potente para mis estudiantes. Entonces, estoy mirando a los estudiantes como protagonistas. Estas son ideas que ustedes también ya escucharon en charlas anteriores. Son protagonistas porque los estudiantes aprenden haciendo, y no solo haciendo, sino también reflexionando acerca de lo que hacen. Esta combinación del hacer y del pensar sobre el hacer es el tipo de actividad que la enseñanza que yo les estoy proponiendo revisar tiene como centro. Y cuando hablamos de aprendizaje, también quisiera que hagamos un parate un poquitito en pensar que hay experiencias, hay aprendizajes que los estudiantes hacen a partir de lo que ustedes enseñan, es decir, que tienen que ver con las intenciones de enseñanza de ustedes, pero hay otros que no son intencionales, y durante este tiempo ocurrió un montón. En este tiempo de no estar presencialmente en la escuela durante mucho tiempo, los chicos aprendieron
seguramente cosas que ustedes tuvieron la intención de enseñar, pero también muchas otras. Entonces, una de las invitaciones tiene que ver con qué lugar le hacemos a esas otras cuestiones que aprendieron. ¿Cómo podemos traer eso al intercambio, a las escuelas y darle valor a eso también? Y lo primero que pensé es que para que haya enseñanza tiene que haber algún tipo de continuidad pedagógica, y en este tiempo se habló mucho de eso, ¿no? ¿Qué pasa con la continuidad pedagógica en tiempos de aislamiento? Y entonces pensé 3 ideas. Lo primero que tiene que pasar es que podamos mantener esta cercanía, generar cercanía. Yo puedo seguir enseñando cuando tengo algún tipo de contacto, cuando genero cercanía. Y estuve pensando mucho a través de estos días y viendo diferentes materiales, y me quedo con esta idea de cercanía, no solo en términos de cercanía física o de poder llegar o estar todos juntos. He visto experiencias maravillosas de escuelas rurales que les hacen llegar los materiales o los saludos o la conectividad cuando se ve un poquito limitada, se usa el WhatsApp, pero también vi escuelas que han colgado en la puerta bolsillos, materiales para que los chicos vayan a buscar. Vi redes tendidas entre vecinos donde uno recibe el WhatsApp y se lo comparte a otro. Dentro de las posibilidades y con el cuidado sanitario, estas cercanías se fueron generando de diferentes maneras. Más allá de la manera que cada uno encuentre en su comunidad, vi escuelas rurales que los docentes o los directores graban en pendrives materiales y los envían para que el que tiene computadora lo use. Vi llegadas de materiales en papel. La verdad es que las maneras en que ustedes han encontrado de mantener esta continuidad son destacables en todos los casos. Pero lo que quiero que pensemos es, ¿cuál es el contenido? ¿Qué mensaje les queremos dar a los estudiantes para generar esta cercanía? Y lo primero que tenemos que hacerles llegar es que nos importan, que cada uno de ellos nos importa, que no nos da lo mismo si están o no están, que nos interesa saber sobre ellos, que nos interesa saber cómo están. Entonces, todo lo que podamos hacer para hacerles sentir a nuestros estudiantes que estamos ahí, que nos interesan, que estamos a disposición de la mejor manera posible, genera cercanía. Cuando logramos esa cercanía, ese poder estar, recién entonces podemos llevar adelante acciones de enseñanza. Y esas acciones de enseñanza pueden ser muy variadas, y de eso vamos a charlar un ratito. Pero para poder pensar en las acciones de enseñanza, también tenemos que pensar cómo surge el aprendizaje, qué miradas tenemos respecto del aprendizaje. Y si volvemos a esta idea del alumno protagonista, ¿sí?, que aprende haciendo y reflexionando sobre el hacer, podemos pensar que el aprendizaje surge cuando hay preguntas que se formulan, preguntas que desafían, que hacen pensar, cuando se les propone experiencias para transitar, cuando se les ofrecen consignas que tienen sentido, cuando se los invita a interactuar con otros, ¿sí?, a intervenir en el entorno y a hacer visible estos aprendizajes. Entonces decíamos que en primer lugar tenemos que lograr generar esta cercanía, este mensaje que les llegue a nuestros estudiantes de que estamos acá, que estamos a disposición y que vamos a seguir haciendo todo lo que está a nuestro alcance por estar cerca. En segundo lugar, llevar acciones de enseñanza adelante. Y en tercer lugar, tratar de pensar qué de esas acciones que llevamos adelante pueden darnos indicios de que algo está ocurriendo respecto del aprendizaje. Es decir, ¿qué podemos levantar de eso? ¿Cómo podemos saber qué está pasando con estas propuestas en nuestros estudiantes? Y esto también tiene que ver con la charla que tuvieron con Gachi sobre la evaluación en estos momentos, ¿sí? Pero entonces, una imagen que quiero compartir con ustedes es cómo pensar el rol docente. Y yo trabajo en la universidad formando docentes, y les quiero contar una imagen que recibí de una alumna abogada, que se estaba formando para ser docente,
con quien discutimos un montón a lo largo de la formación sobre qué es enseñar, porque ella decía, en abogacía no es así, el docente se para, enseña, explica, leemos artículos y eso es enseñar. Y durante todo el trayecto del profesorado fuimos buscando otras maneras, ¿sí?, de enseñar también. Y cuando terminó la cursada, una de las consignas que tenía el portafolio final era pensar una imagen que representara el rol docente. Y ella me dijo, yo creo que al final de este recorrido entendí que esta imagen del rol docente va más ampliada, y dibujó un banquete. Y me dijo, yo creo que entonces el rol docente es el ser el anfitrión de un gran banquete, y que en ese banquete tenemos que poder ofrecer diferentes cosas. Entonces, con esta idea en mente de ofrecer un gran banquete, me gustaría presentarles 3 retos que me gustaría usar para repensar la enseñanza. El primero tiene que ver con cómo hacemos para que nuestra enseñanza sea una enseñanza para todos. Una de las líneas en las que yo trabajo y me gusta seguir formándome y pensar es la enseñanza en aulas heterogéneas. Y ustedes en las escuelas rurales tienen un gran recorrido respecto de eso, ¿no? No todos los estudiantes haciendo lo mismo al mismo tiempo. Esto que parece tan natural para muchos de ustedes no está tan instalado en las escuelas. Y entonces en esta idea de pensar una escuela que sea para todos, una enseñanza que sea para todos, me gustaría que podamos repensar la enseñanza en términos de qué diferentes maneras podemos tener de implicar a los estudiantes, de involucrarlos en el aprendizaje, de invitarlos a aprender y que le encuentren sentido y tengan ganas de aprender. Una segunda cuestión tiene que ver con cómo los ayudamos ofreciéndoles diferentes maneras de acceder a ese conocimiento, de acceder en términos no solo de poder verlo o tenerlo cerca, sino de acceder en términos de comprensión. Sabemos que hay estudiantes que aprenden mejor escuchando, hay estudiantes que aprenden mejor visualmente, y entonces mirar esquemas que apoyen lo que el docente explica sirven un montón. Hay desarrollos hermosos hoy en día de pensamiento visual, les voy a mandar después algunos ejemplos, en donde el relato, lo que se quiere explicar, no solo está representado en palabras o en audio, sino también en esquemas. Y hay estudiantes que acceden mejor visualmente y auditivamente, o sea, con una combinación, y entonces hay un montón de videos que se pueden poner a disposición, por ejemplo. Pero así como hay diferentes maneras de acceder al conocimiento, también hay diferentes maneras de demostrar esa comprensión. Entonces, ofrecerles a los estudiantes elecciones, maneras de optar por cómo te gustaría mostrar esto, cómo te gustaría mostrar lo que aprendiste, compartir lo que pensás de diferentes maneras, también hace que estén más incluidos todos. Y hay una herramienta que yo quisiera compartir con ustedes que se llama la paleta de las inteligencias múltiples. No sé si la vieron o la conocen, pero les voy a mandar algún ejemplo después que terminemos la charla. Imagínense una paleta de pintor que tiene muchos colores, muchas témperas o pinturas de colores, y se plantea un objetivo de enseñanza, como por ejemplo podría ser identificar de qué manera los bichos son importantes para la naturaleza, y entonces usar esa paleta para planificar la enseñanza y pensar desde qué inteligencia, siguiendo a Howard Gardner, que lo que plantea es esto mismo, ¿no?, de plantear diferentes puntos de acceso al conocimiento en términos de inteligencia, qué actividades les podemos ofrecer hacer desde lo musical, desde lo visual espacial, desde lo intrapersonal o lo interpersonal, para poder acceder a ese aprendizaje. Entonces, si como docentes tenemos claro qué queremos enseñar y nos planteamos un objetivo, dibujar una paleta que me permita ofrecer diferentes actividades en términos de inteligencia puede ser
que invite a más estudiantes a aprender. Y que ustedes digan, bueno, de esta paleta elijan 3 colores y realicen 3 actividades. O puede pasar que ustedes digan, el color azul es un color que van a usar todos, entonces esta actividad la hacen todos, pero del resto eligen 2. O pueden decidir, los chicos de tales edades o de tales grados van a trabajar con estos colores y los de tales otros con tales otros colores. Entonces se piensa una oferta amplia de posibilidades de aprender, pero después hay margen de elección para los estudiantes en términos de intereses, de fortaleza o también de lo que ustedes consideren que suma para ese estudiante a la hora de aprender, ¿sí? Por otro lado, dijimos recién una enseñanza para todos. Howard Gardner, que es quien trae esta idea de las inteligencias múltiples, plantea 2 conceptos que también los quiero plantear para revisar la enseñanza, que son individualizar o personalizar la enseñanza y pluralizarla. Parece contradictorio, pero no lo es. Él dice, cuando estamos pensando en el diseño de la enseñanza, pensemos en los estudiantes concretos que tenemos adelante. No pensemos en un grado, en una edad, en general qué se hace en tal materia o en tal grado, sino pensemos en María, Pedro, Juan, Micaela, Alberto. ¿Quiénes son estos estudiantes y qué podría involucrarlos más para aprender y qué podría entonces yo ofrecerles en términos de consignas para aprender? Y al mismo tiempo él habla de pluralizar, porque dice, cuando algo es importante para nosotros enseñar, lo tenemos que poder enseñar de más de una manera. Para que alguien realmente comprenda algo, tiene que atravesar más de una experiencia en contacto con ese conocimiento para poder apropiárselo. Entonces, por un lado, el reto de una enseñanza para todos y tomar la paleta como un ejemplo más de ver cómo ampliamos posibilidades de aprender. Otra idea que me gustaría traer como reto para desafiar repensar la enseñanza es una enseñanza que promueve un aprendizaje con sentido. Y de esto también ustedes vinieron hablando. ¿Qué es lo que hace sentido hoy a los estudiantes de las escuelas donde ustedes trabajan? ¿Qué hace sentido en términos de importancia, de conocimientos previos, de apropiarse de contenidos que no sean solamente repetidos, ¿no? Yo sé que ustedes están trabajando con selección de contenidos, con priorizar lo esencial. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr que un aprendizaje tenga sentido? Y hay una herramienta que se llama RAFT, no sé si la conocen. RAFT es una sigla. La R quiere decir rol, la A quiere decir audiencia, la F quiere decir formato y la T quiere decir tiempo. Entonces, el RAFT como herramienta, así como les proponía antes poner la paleta de inteligencias delante, otra idea que les traigo es poner este RAFT adelante y cuando van a pensar en un diseño de la enseñanza, pensar, por ejemplo, en un rol. ¿Qué rol van a ocupar los estudiantes? Para hacer que esta tarea sea un poco más auténtica. ¿Van a ser alumnos de la escuela en la que son, es decir, el rol real que tienen? ¿Que le comparten a alumnos de otra escuela vecina algo que aprendieron? ¿Van a ponerse en el lugar de un científico que investigan? ¿Van a ponerse en el rol de un dibujante de una revista? ¿Qué rol le vamos a asignar a esa tarea que sume sentido? Que no sea una tarea que solamente la pienso para entregársela a la maestra, ¿sí? O al maestro. ¿Qué formato? Puede ser que yo defina un rol o que defina una audiencia, y eso es lo que vamos a definir ahora. Este rol puede ser pensado para distintas audiencias. Yo puedo ser un estudiante de la escuela que va a ir a la radio a hablarles a los ciudadanos de este pueblo de tal tema. O puedo ser un alumno que va a organizar algo para el pueblo. O puedo ponerme en el lugar del intendente y entonces generar determinadas cuestiones para algún otro. El ponerlos en situación de un rol y para una audiencia
saliendo de las tareas escolares genera sentido. Otra instancia del RAF tiene que ver con los formatos. ¿Qué formato va a tener eso que podemos ofrecer ahora? ¿Va a tener el formato de una carta? ¿Va a tener el formato de una herramienta? ¿Va a tener el formato de una imagen, de un póster, de un álbum de fotos? Otra idea que suma sentido son las producciones colectivas. Hoy se está usando mucho, como no estamos pudiendo ir a la escuela, no nos podemos estar juntando, sí podemos participar de producciones colectivas de otra manera. Por ejemplo, si retomamos la idea de los bichos, se puede armar un bichonario, como un diccionario. Entonces cada uno arma una página con un bicho que le interesa, con algo que le gustaría saber, y de alguna manera, en algún momento eso se compila, o se compila en papel cuando nos volvemos a encontrar, o se compila digitalmente o virtualmente si existen esas posibilidades. Hay un montón de producciones que están circulando en las redes de canciones que cada uno canta desde su lugar, pero se editan como producción colectiva, o de recitado de poesía, o de cuentacuentos, donde cada uno cuenta un cuento. Pero pensar la posibilidad de que lo que yo estoy armando como actividad en la escuela que me permite aprender, además es parte de algo más grande, les otorga sentido. Por ahí alguien decía en el chat el tatetí. Por supuesto, esa es otra herramienta también súper interesante en donde ofrezco opciones, ¿sí? Son tableros en donde se ponen diferentes actividades o consignas para que los estudiantes elijan. Lo llamamos tatetí porque por lo general les pedimos que elijan 3 alineadas de tal manera que forman un tatetí. Eso hace que en el diseño del tatetí ustedes puedan decidir qué combinaciones les gustaría que todos los estudiantes realicen. Las escuelas rurales trabajan muchísimo dentro de los propios contextos, ¿sí? Conociendo su contexto, respondiendo a la realidad del contexto, y eso es bien valioso. Y es muy valioso también que puedan salir afuera y compartir ese contexto con otros. Salir afuera no me refiero de vuelta físicamente en este momento que no estamos pudiendo salir, pero dar a conocer sus producciones, dar a conocer lo que están registrando. Se dice hoy fuertemente que estamos transitando una etapa histórica y que somos de alguna manera testigos de esta etapa histórica. Entonces, ¿qué documentación, qué registro, cómo podemos documentar lo que está pasando en nuestra escuela, en nuestro pueblo? ¿Qué cosas aparecieron como positivas? Hay muchas redes que se están tendiendo entre vecinos, en los pueblos. ¿Qué queremos registrar de eso? ¿Y cómo podemos comunicar a otro pueblo, a otra escuela, lo que está pasando al interior de la nuestra? O lo mismo con las familias. Hay un montón de iniciativas en donde las familias toman estos aprendizajes incidentales que se están haciendo y se generan momentos de compartir entre familias, o por lo menos se guardan y se mantienen para el momento en que nos volvamos a encontrar y vengamos con todo eso a las escuelas, y entonces los estudiantes tengan con qué poder armar algo colectivo, volver a armar este sentido de pertenencia entre todos. También mucho está ocurriendo desde lo artístico. Por ejemplo, hay experiencias con origamis, en donde se mandan instrucciones, los chicos generan sus producciones pequeñitas, pero la idea es que en algún momento, cuando se regrese, con todo eso se arme algo en conjunto, ¿sí? Entonces, algo que tenga sentido desde lo personal, pero quizás sume a un sentido de construcción colaborativa, es una idea que me gustaría dejarles. Y por otro lado, hay otra idea con la que yo vengo trabajando, que trae David Perkins hace años ya, y en su último libro creo que es, él habla de necesitamos armar una escuela que enseñe para lo desconocido. Si hay algo que caracteriza hoy nuestro rol de enseñantes, es que no sabemos para qué mundo estamos enseñando. Y esto él lo decía antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es bien importante que podamos pensar
cómo estamos capacitando, qué herramientas les estamos dando a nuestros estudiantes para que sigan aprendiendo en momentos en donde no sabemos qué va a pasar. Y esto es una realidad. A nosotros nos atravesó de golpe, nos irrumpió esta pandemia y nos puso determinadas limitaciones que nos forzaron a pensar. Entonces, de alguna manera, invitarlos a pensar, ¿qué creen ustedes que para los estudiantes es esencial aprender para manejarse hoy en estas situaciones? Y en las conversaciones que tuve con otros maestros aparecen cuestiones como la autonomía, la confianza, el saber preguntar, el buscar información, el aprender de los errores, el no bajar los brazos. Bueno, todas esas son cuestiones a enseñar, no solamente a que aparezcan porque sí. Hace un ratito alguien en el chat hablaba de las huertas. Por supuesto, las huertas cobran un sentido enorme, ya sean huertas familiares o huertas escolares. Y me dan el pie también para traer, seguramente muchos de ustedes trabajan con esta idea de aprendizaje basado en proyectos, pero hay un tipo de proyectos que para mí cobró particular fuerza en este tiempo, que son los proyectos de aprendizaje-servicio, que tiene que ver con resolver algún tipo de desafío que nos involucra, ¿sí? Y ver qué hacemos para aprender, pero al mismo tiempo que aprendemos, generar un servicio para nosotros mismos, para nuestra comunidad, para otros o para otros un poquito más lejanos. Y en esto de enseñar para lo desconocido, una capacidad que considero que es básica y que sé que ustedes han estado trabajando porque se viene presentando con fuerza, es la de la metacognición. Esto que decíamos de aprender hoy implica hacer algo, o sea, poner en juego el pensamiento mientras aprendo, pero también desandar ese pensamiento. Y entonces acá les quiero dejar como herramienta una escalera, que también probablemente la conozcan, se llama la escalera de la metacognición. Entonces tenemos por ahora la paleta de inteligencias múltiples que nos invita a ampliar colores, a ampliar propuestas, a ampliar fortalezas para aprender, el RAFT como herramienta para planificar saliendo de la tarea escolar y ofreciendo otros sentidos, y la escalera de la metacognición que nos invita a hacer un parate cada tanto en actividades que para ustedes son relevantes, importantes, y preguntar, ¿qué aprendiste haciendo esto? ¿Cómo lo aprendiste? Porque eso permite deconstruir el proceso, ¿sí? Y eso hace que se instalen estas preguntas en los estudiantes y entonces puedan de alguna manera volver a usar eso que aprendieron. La escalera propone 4 escalones. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué te aportó esto que aprendiste? ¿Para qué te sirvió? Encontrarle el sentido, ¿no?, explícito a ese aprendizaje y dar un pasito más a futuro. Es decir, no solo pensar para atrás en cómo fue el proceso, sino también pensar a futuro. ¿En qué otras oportunidades yo podría poner en juego esto que aprendí? ¿Para qué otros momentos me serviría? Y entonces voy dejando instalada una capacidad de aprendizaje para lo desconocido, que no sé qué va a ser, ¿sí? Que nosotros tampoco sabemos qué va a ser, pero que vamos preparando. Hubo etapas en la educación en donde se puso fuertemente la mirada en los contenidos declarativos, en lo memorístico, pero después pasamos a otra etapa en donde parecería ser que eso no tenía ninguna importancia y solo mirábamos habilidades o capacidades, que también nos dimos cuenta que tampoco era posible, ¿no? Uno aprende capacidades y aprende a pensar con un contenido, que es este que ustedes van a priorizar y que van a hacer circular entre sus estudiantes. Es un contenido, pero es un pensar con esos contenidos, ¿sí? Y adaptándolos a las propuestas. Entonces, para ir cerrando, les decía, 3 retos para ser anfitriones de este banquete de la enseñanza. Una enseñanza para todos y una paleta que nos puede ayudar a pensarla. Una enseñanza que promueve el aprendizaje con sentido
que tiene que ver con mirar nuestro contexto, comunicar a otros nuestro contexto, ponernos en un rol, pensar en una audiencia, involucrarnos en alguna actividad individual, pero si es posible que sea parte de algo colectivo también. Y por último, una enseñanza para lo desconocido que promueva este tipo de capacidades, de autonomía, de autorregulación, de metacognición, y quedarnos con la escalera que de alguna manera nos puede ayudar a organizar estos pasos. La pandemia nos desestructuró, es cierto, y algunos autores dicen bienvenido sea, ¿no? Más allá de todo el sufrimiento que nos está generando por un montón de cuestiones, si hay algo que caracteriza a la educación es que está como muy anclada, muy estructurada y cuesta mucho mover las propuestas. Bueno, acá no nos quedó otra y nos tuvimos que acomodar de alguna manera. Ojalá, y este es mi deseo, estos momentos de desafíos de repensar la enseñanza se nos instalen de dos maneras. Por un lado, que quede instalado en nosotros este hábito de volver a repensar lo que hacemos. Y por otro lado, que estas propuestas que funcionaron de alguna manera se mantengan aún cuando volvamos a las escuelas. Y por último, hay dos ideas más que me gustaría dejarles para cerrar, y es de una autora americana que, trabajando en la enseñanza diferenciada, cuando piensa en las actividades que les ofrecemos a los estudiantes, nos dice que sean actividades respetuosas. Me gustó mucho esa palabra. ¿Qué es una actividad respetuosa? Es una actividad que me muestra que el que me la está ofreciendo confía en mis posibilidades, que me desafía un poquito, que me invita a hacer algo que hoy no sé hacer, pero que tengo las posibilidades de hacerlo. ¿Sí? Una actividad que me desafía demasiado, me incomoda tanto, que me paraliza, ¿no es cierto? No sé, no puedo con esto, abandono. Una actividad que no me desafía para nada, que ya conozco, que ya sé hacer, tampoco está siendo respetuosa, porque no da cuenta de una confianza del docente en mis posibilidades de aprender. Entonces, esta idea de actividades respetuosas viene pegada a desafío y apoyo. Te invito a hacer algo distinto, algo que te mueva, algo que te genere estas mariposas en el estómago, porque no sé muy bien cómo hacerlo, pero que tengas dónde apoyarte para lograrlo. Y ese dónde apoyarte hoy son los compañeros, son las familias, son los docentes, son los textos, son los recursos, ¿sí? Que haya un apoyo. Y por último les dejo dos palabras que leí hace poco y me gustaron un montón. Una que dice que los docentes tenemos que hacer lugar en nuestras clases para que los alumnos puedan sentipensar. Es una combinación de palabras, ¿sí? Expresar sentimientos y pensamientos, ni solo sentimientos ni solo pensamientos. Lugar para sentipensar. ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste esto? ¿Qué te asusta? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué pasaría si? ¿Y qué se te ocurre que podrías hacer de otra manera? ¿Sí? Y la otra combinación de palabras es aprenseñar, porque también está visto que cuando uno enseña, aprende dos veces. Y que si un alumno prepara algo para una audiencia, para enseñarle a otros, sea un compañero, sea un alumno, un chico de otro pueblo, otro rol, lo que a ustedes se les ocurra, vuelve a aprender lo que ya aprendió. Así que, una enseñanza para todos, un aprendizaje con sentido, una enseñanza que prepare para lo desconocido, que nos invite a presentarles este banquete donde haya actividades respetuosas para todos, que cada uno pueda encontrar la suya, la propia, y que haya lugar para sentipensar y para apreenseñar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, fue clarísima la charla. Hay muchos comentarios
diciendo que había sido clara, que estaban muy agradecidos. Tenemos algunas preguntas, si te parece. Claro. Una de las preguntas tiene que ver con, bueno, en este tiempo, sobre todo tan raro, donde los chicos están trabajando en su casa, vos decías como ir buscando estos nexos entre la casa, la vuelta a la escuela y demás, y cómo diferenciábamos estos aprendizajes. Si tenés por ahí algún consejo, ¿qué les dirías a los docentes que están acá sobre cómo trabajar con los padres también, que están en su casa, que tienen ganas de que los chicos aprendan, que por ahí aprendieron distinto en su formación? Bueno, primero quiero decirles que antes de decirles a las familias, creo que sería lindo escucharlas. Me parece que las familias también vivieron situaciones complejas, de repente se encontraron teniendo que hacer cosas que nunca habían hecho antes, y entonces, de la manera que ustedes puedan hacer lugar a escuchar cómo fue el proceso, qué aprendieron, pero con preguntas concretas y positivas por ahí, ¿no? ¿Qué aprendieron de sus hijos en este tiempo? ¿Qué los vieron haciendo? ¿Qué los vieron preguntándose? ¿Qué los vieron aprendiendo? Y sí, mucho cuidado con contenidos puntuales de enseñanza. Yo escuchaba la charla que tuvieron ustedes de matemática. Los papás en general a la matemática le tienen un poco de pánico. No sé si ustedes perciben lo mismo, ¿no? Y es, ¿cómo voy a hacer para ayudarlos? Entonces, sí, donde hay contenidos muy concretos que los chicos están aprendiendo como más solitos o con la ayuda de sus papás, todas las pistas que ustedes les puedan mandar dirigidas a los papás suman un montón, ¿no? De cómo ayudar, y también siempre la apertura de si no saben hacer algo con sus hijos o no saben cómo ayudarlos, vuelvan la pregunta a nosotros. O sea, no abandonar nosotros ese lugar o ese rol de acá estamos, ¿sí? Buenísimo, Y también, buenísimo. a ver, Sí, sí. lo último, Clary, que digo, porque estuve en conversaciones con varios docentes en este último tiempo, conversando sobre evaluación. Y entonces decíamos, si a los papás se les pidió ayuda para enseñar, también tenemos que hacerles lugar para evaluar en este sentido, ¿no? De poder decir, bueno, ¿qué vi haciendo a mi hijo en este momento? ¿Qué vi que le está costando? Y de vuelta, no solo en términos de contenido, sino en términos de capacidades para ir formándose para aprender en lo desconocido. Se frustra, lo primero que no sabe hacer, deja, se pone a llorar y no quiere. Ese es un buen dato para nosotros, para saber cómo vamos a ayudarlo a transitar eso, y no solamente a aprender mejor algún contenido. Bárbaro. Bueno, y en relación con esto que estabas diciendo, también una de las preguntas era, bueno, estamos pensando en cambiar esta manera de enseñar, de incluir estas nuevas formas de enseñanza. ¿Qué hacemos con esa evaluación? También la tenemos que ir adaptando. Hablábamos por ahí del tatetío, de la escalera, pero bueno, algo más sobre esta evaluación. Miren, lo primero que tengo para decirles es que se viene pensando mucho en la enseñanza, en la evaluación cercana al aprendizaje, ¿sí? Digamos, como parte del proceso. Bueno, pues también la invitación es a pensar la evaluación alineada con la enseñanza. En esta paleta de propuestas, nosotros podemos pensar, ¿qué le estoy pidiendo al estudiante que haga para aprender? Y cuando él haga eso y produzca algo, ¿qué información me va a dar eso para poder darme cuenta que está aprendiendo y para que él se pueda dar cuenta que está aprendiendo? Y a veces hay una autora, Marilina Lipsman, que trabaja en educación superior, pero me parece que esto va para todos, que dice, ¿por qué no pensamos en una evaluación invisible? Es provocadora la idea. Invisible en el sentido de que es tan parte de la enseñanza que no necesito todo el tiempo pensar en una prueba aparte, ¿sí? Si yo les propongo escribir un libro sobre ponerse en el lugar de un miembro del pueblo para defender una postura, esa misma producción a mí me da información de qué aprendió y qué no, y al estudiante también. No digo que siempre sea así, pero muchas veces podemos tomar esos insumos, ¿no? Y entonces que la evaluación sea invisible en esos términos, que haga visible el aprendizaje, pero que no se vea como algo separado. Entonces ahora paramos todo y viene una prueba. La prueba no es la única manera de evaluar. No digo que no haya que hacer pruebas, ¿sí?
Pero digo, tratemos de ver en esta propuesta de banquete que lo que los chicos elijan hacer les permita darse cuenta que están aprendiendo, y a nosotros también hacer visibles algunos de esos aprendizajes. Y si no está ocurriendo, también que nos vuelva como desafío, con coraje, a repensar la enseñanza, no solamente el aprendizaje. Muy bien. Después también otra de las preguntas que había tenía más que ver con estos nervios de estamos cambiando tanto, estamos haciendo cosas nuevas. ¿Qué hacemos cuando volvemos al aula, ¿no? Si tenemos como alguna recomendación en ese sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que los alumnos están trabajando de distintas maneras, y hay algunos que están siguiendo las actividades, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo hacemos para retomar con todas estas diferencias? Absolutamente. Bueno, primero decirles que confíen en ustedes, que yo creo que nadie mejor que ustedes, poniendo sobre la mesa todas las herramientas, toda la experiencia de la que disponen para diseñar ese regreso. El regreso va a traernos chicos que transitaron distintas experiencias como ya los teníamos en las aulas. Y hoy se está hablando de muchas cuestiones como si partieran de la pandemia, pero no parten de la pandemia. A ver, el problema con la evaluación ya estaba antes, ¿sí? El problema problema por cómo se lo van tomando algunas personas, pero digo, el desafío de la heterogeneidad ya estaba en las escuelas antes. Entonces, mi invitación es a que ustedes personalicen a sus estudiantes, hagan un paneo de ver cómo pudieron conectarse con cada uno, qué pudo avanzar cada uno, y que los esperen dando cuenta de que ustedes saben y conocen ese recorrido, y que los van a acompañar dando pasos adelante desde donde están, ¿sí? A cada uno desde donde está, con paciencia, con cuidado, pero también confiando en que nuestros chicos y chicas y jóvenes seguramente aprendieron muchas otras cosas durante este tiempo. Y a eso también hay que hacerle lugar. Excelente, Ceci. Bueno, muchas gracias. La última pregunta cortita que te hago, varios estaban como muy interesados con esto de las actividades respetuosas y preguntan cuál era el autor que hablaba sobre esto. Es Carol Ann Tomlinson, pero yo les voy a mandar una breve presentación con nombres de autores, ¿sí? Alguna lectura que quieran hacer y estas herramientas que por ahí nos pueden ayudar a pensar. Sí, por supuesto. Buenísimo. Por supuesto que sí. Sí. Bueno, a todos les comento esto, el jueves, como siempre, les vamos a mandar un mail con la grabación de la charla para que puedan volver a verla o compartirla, junto con estos materiales que decía recién Ceci, estos y otros, recomendaciones de autores, recomendaciones de videos, ¿sí? Muchos materiales como para que puedan seguir profundizando en estos temas y para que puedan volver a verlos. Y también pueden encontrar estos y todos los de las charlas anteriores. Ceci recién mencionaba mucho la charla de Graciela Capelletti, probablemente algunos estuvieron y otros tal vez no, hablamos sobre evaluación con ella, la pueden volver a ver, está en la página de la Fundación Bunge Born. Ahora les vamos a compartir en el chat el link a donde están todas las charlas para que puedan volver a ingresar y que puedan seguir profundizando en lo que estuvimos trabajando. Bueno, Ceci, Clary, sí. me gustaría invitarlos y alentarlos y alentarlas a documentar lo que hacen, a escribir, documentar y compartir, porque las experiencias de las escuelas rurales de todo tipo tienen que inspirar a la escuela común en otros lados. Ustedes tienen un recorrido hecho de desnaturalizar situaciones, de manejarse con la diversidad, de poner en juego la creatividad y de pensar en cada uno de sus alumnos, y necesitamos de eso. No es lo mismo para un maestro cuando escucha a otros maestros que cuando escucha solamente a investigadores, a formadores universitarios y demás. Así que la palabra y la experiencia de ustedes tiene que cobrar mucha fuerza. Escriban, compartan, filmen, vayan a programas de radio, grábense, participen, intercambien. Que tengan un hermoso día y les mando en un rato entonces el material.
Bueno, muchas gracias Ceci, muchísimas gracias, la verdad que estuvo buenísimo. Muchas gracias también a todos por sumarse. Si quieren seguir profundizando también en estos contenidos, pueden entrar a los MOOCs que tenemos disponibles, son cursos virtuales, gratuitos, abiertos, con los tiempos autoadministrados, lo pueden hacer en el tiempo que ustedes quieran, así que pueden entrar a mirarlos y ver qué encuentran de interés. Y están orientados todos en este sentido, ¿no? De la potencialidad que tenemos desde la ruralidad para inspirar a otras escuelas. Les agradezco a todos por sumarse. El martes que viene tenemos el último de estos encuentros, va a ser un encuentro con Gabriel Gelón, así que va a estar súper interesante. Espero verlos a todos ahí, que puedan sumarse, porque va a estar muy bueno. Y bueno, la charla queda grabada, la pueden volver a ver, los esperamos el martes que viene.